Bien, el otro día estuvimos viendo rápidamente, ahora pues vamos a repasar un poco para que quede un poco grabado, ¿no?, lo que está en los apuntes, y Picasso y el cubismo, ¿no? Entonces, el cubismo posiblemente es la más importante de la vanguardia, esto lo tenéis el otro día. Las vanguardias se plantean romper con la tradición. Y lo que vamos a ver en el cubismo es algo que ha sido básico en el sistema de representación, que es el punto de vista único. Representamos las cosas como las vemos. ¿Correcto? Los cubistas van a decir, vamos a representar las cosas como sentimos, como pensamos que son, y desde todos los puntos de vista. Alexia. Represento a Alexia, pero no solo desde este punto de vista, poniendo a Alexia más grande que a David. Alexia es más grande que David. No, porque entonces la voy a poner más pequeña a David. Pero eso es en el sistema de representación tradicional. Es el sistema de la perspectiva científica, ¿no? O con la perspectiva aérea de Leonardo, a David lo hago más difuminado, mientras que Alexia la delimito y la perfilo mejor, ¿no? Sin embargo, David está tan entero y tan bien perfilado como Alexia. Entonces, los cubistas, los javistas se plantean un cambio en el sistema de representación. Y el planteamiento de los cubistas es que el sistema de representación de la realidad tradicional con la perspectiva y el modelado de las formas no tiene por qué ser así. Ni David es más pequeño que Alexia, y además, esa es Alexia, ¿y por qué la represento solo de cara? El perfil que estoy viendo. ¿Por qué no represento su lado, su costado? Y lo que acabo es descomponiéndola. Eso es básicamente lo que es el cubismo. El cubismo hay que buscarlo en Cézanne. Cézanne va a ser el que va a empezar a descomponer las imágenes y los paisajes en formas geométricas. Para Picasso y para Braque, son los dos grandes fundadores, la escultura ibérica, una exposición que se hizo en París sobre escultura ibérica y sobre máscaras africanas, sobre arte africano, va a influir mucho en estos dos artistas que se les considera los iniciadores del cubismo, George Braque y Pablo Picasso. La descomposición de la realidad. ¿Veis aquí lo que es la esencia del cubismo? Es, primero, el color. Fijaros, el color. Hemos utilizado el color en el sistema de representación tradicional para modelar imágenes, ¿sí o no? La luz y el color. Para el cubista, nos encontramos que cada plano, ¿veis? Cada plano puede tener un color distinto. E incluso, por ejemplo, en el cubismo sintético, que utiliza una paleta de colores más amplia, con colores completamente planos. La luz y el color ya no cumplen la función de modelar los objetos. Los objetos son representaciones cúbicas, geométricas. ¿Os acordáis cuando hablamos, yo creo que sí, yo creo que lo comenté, de un crítico que describió a los fauvistas? Un crítico es Baucels, me parece que se llama, crítico francés, que a los pintores fauvistas, los pintores del color, hicieron una exposición y había una escultura de Donatello y dijo,
Donatello entre las fieras. Y esas fieras, fauves en francés, es el que da nombre al movimiento fauvista. Pues un político que ha pasado la historia por poner nombres a los movimientos, ante un encuadro de Braque, de Braque, decía, francés no es inglés, ante un cuadro de Braque decía, esto lo reduce todo a fórmula, a cubos. Y de ahí pasó el nombre de cubismo. Fijaros, esto es un retrato de Picasso que hace Juan Gris, uno de los grandes, el mejor del cubismo sintético. Pues fijaros en el rostro de Picasso, cómo lo que está descompuesto en distintos planos. El torso, pero aquí tenemos el perfil, aquí de frente, pero veis cómo no están los ojos alineados. Es descomponer en formas geométricas la imagen. En el caso del cubismo va a haber un protocubismo o un cubismo experimental, que va a ser el primer cubismo de Picasso y de Braque. Luego va a haber el cubismo analítico, donde prácticamente la figura va a desaparecer, casi no la vamos a apreciar. Y luego Braque y Picasso se daban cuenta que es que se les estaba yendo, el cubismo se les estaba yendo de las manos. Estaban cayendo casi en la abstracción, cosa que los dos renegaban. Picasso, recordad, decía que de la pintura abstracta, esto es un fraude, esto son solo manchas de colores. No hay drama, no hay relato. Entonces van a parar un poco en esa descomposición de las imágenes y van a reducir lo esencial de cada objeto. Si una mandolina son 4 líneas, pues las esbozo. O una guitarra, pues si la guitarra es la forma, la esbozo y ahí la pongo. Y además en el cubismo sintético voy a introducir colores y voy a introducir otros materiales. Si quiero representar un periódico, ¿por qué no pongo una hoja de papel de periódico tal cual? Y pongo ahí. ¿Cómo se llama esa técnica? Si lo habéis hecho en primaria, lo habéis hecho en plástica, en dibujo, en mezclar materiales. Collage. Van a iniciar la técnica del collage. ¿No? Van a utilizar arena, van a utilizar vidrios, van a utilizar pegándolo al lienzo. Casi todo es óleo sobre lienzo. Recordad, desde la pintura veneciana, en el Renacimiento, casi toda la pintura es óleo sobre lienzo. Estos van a introducir algunos de estos materiales, sobre todo en ese llamado cubismo sintético. Al primer cubismo experimental, de esto que se hace en torno a 1906, 1907, 1908, fijaros, esto es un paisaje de un pueblo de Zaragoza, Horta de Ebro. De Zaragoza, de Aragón, de Cataluña, no sé. Horta de Ebro. Fijaros cómo las formas están descompuestas en formas geométricas. ¿No? Las palmeras. Esto es experimental, estoy entrando. Fijaros cómo el color, cada plano tiene una tonalidad de color distinto. Eso sí, en tonos muy parecidos, tonos grisáceos, ocres, no tiene una variedad de colores muy grande. Braque hace algo muy parecido a lo que está haciendo Picasso. A ver, eran amigos, discutían mucho, trabajaban en un ambiente en contacto con una serie de intelectuales. Apollinaire, no sé si os suena, era un poeta, luego este poeta acabó abrazando el fascismo en los años 30, pero Apollinaire era un poeta, aunque el cubismo no tiene un manifiesto, pero hizo poemas que los cubistas, los pintores, pues veían como en literatura era lo que ellos querían representar. Un ambiente intelectual. Picasso se va a juntar con esto, con Apollinaire, con Gris, con Braque. Va a conocer al matrimonio Stein. El matrimonio Stein va a ser importante porque va a ser
su mecenas, va a ser su marchante, no exactamente su mecenas, su marchante de arte. ¿Recordáis cuando hemos hablado ya algo del negocio del arte? Los artistas, hasta finales del 19, hasta mediados del 19, eran clientes de los grandes, de la iglesia, de los nobles, de la burguesía. Ya en el siglo XX, el artista pinta y tiene que encontrar a uno que le venda el cuadro. Por eso la importancia de las galerías, de las exposiciones. Es la manera de exhibir tu obra. ¿Vale? Pues Gertrude Stein y su marido van a ser dos tíos que descubrieron a Picasso y vendieron muchos cuadros e le compraron. A Picasso le va a ser fundamental porque le va a servir dejar de ser pobre y empezar a tener conciencia de que es un genio. En ese contexto pinta Las señoritas de Avignon en 1907. La señorita de Avignon es el cuadro, el tema, este puede caer en selectividad, recordad. Identificación. Picasso, señoritas de Avignon, estilo cubista o cubista experimental, 1907, ¿1907? ¿9 o 7? 9. Sí, ahí pone 9 ya, pero... 1907. 1907. Está mal, 1907. ¿Vale? ¿Eh? Leo. Verá. Toma. Museum of Modern Art. Museo de Arte Moderna de Nueva York. ¿Vale? El no. ¿Vale? ¿Qué veis? ¿Qué veis? Punto. ¿Eh? 5 mujeres desnudas. ¿Vale? Se sabe por estudios preparatorios y por confesiones del propio Picasso que iban incluidas un marinero y un hombre con una calavera. O sea, un marinero que entraba por aquí y a la derecha un hombre con una calavera. Dejó de reflejar Picasso, los quitó a todos los personajes dejando la escena central, que serían las 5 mujeres. Los artistas, los críticos cuentan que la intención inicial, pueden ser aspectos estéticos o temáticos, también depende, sería hablar sobre el vicio, porque esto es un burdel. Un burdel que estaba en la calle Aviñó de Barcelona, la calle de Barcelona. ¿Vale? Entonces, que la función o el objetivo que tenía inicialmente Picasso era hablar del vicio, la calavera, el marinero, muy relacionado con ese aspecto de las enfermedades venéreas que se transmiten sobre todo en las ciudades portuarias a través de los prostíbulos, la denigración de la mujer. Un poco iría en ese tema de carácter ético. Aunque al parecer Picasso, al decidir suprimir esos dos personajes masculinos y centrar en las 5 mujeres, al parecer lo que hace es quitar el elemento ético para valorar más el aspecto estético. ¿Sí? Él es consciente, y esto ya lo he comentado alguna vez, él es consciente de que está cambiando la historia del arte con este planteamiento. ¿Sí? Está
pintando una obra que puede transformar el concepto de pintura. Él, como he dicho alguna vez, ya se considera un genio y él sabía que era un pintor con cierto, con cierto nombre y que, por tanto, podría cambiar, como digo, la historia del arte. De hecho, no dejaba a casi nadie ver cómo iba desarrollando la obra. Fijaros, también representan a... Mirad bien el cuadro. ¿Qué veis? La mujer de la izquierda, las dos mujeres del centro y las dos mujeres de la derecha. Son como tres planos, o como tres partes distintas del cuadro. La mujer de la izquierda, ¿cómo la veis representada? ¿A qué os recuerda? Al egipcio. El egipcio, un arte que representaba cada una de las partes del cuerpo desde la mejor forma de verlo. ¿Recordáis, no? Y vemos que está puesta de perfil. Si veis además con un tono en el rostro, un tono distinto al resto del cuerpo. Oscuro. Las dos del centro, ¿cómo están representadas? ¿A qué tipo de esculturas puede recordar? ¿Qué aspecto de mujer tiene? Más clásico. Casi podrían ser esculturas clásicas. De frente, aunque fijaros en los rostros, cómo la nariz está puesta de perfil, aunque los ojos sí están puestos de frente. Pero, a ver, todo reducido, como vemos, a aspectos geométricos. Los volúmenes son todos formas geométricas. Una actitud muy sensual, las V's que llaman algunos en la composición, los brazos, los brazos abiertos, las piernas abiertas, como estas diagonales, ofreciéndose a la mujer una actitud sensual, ¿no? Y las de la derecha, es como si fuese evolucionando en su descomposición de la realidad, de una composición muy antigua, como podría ser la forma egipcia, a una forma más clásica, y luego fijaros los rostros y las formas en las que están reflejadas las dos mujeres de la derecha. ¿Qué os parecen esos rostros? Máscaras africanas. La influencia del arte africano que había estado contemplando. Las posturas también de la que está sentada de una manera también mucho más erótica, si queréis, o sensual. El rostro se va descomponiendo. También se habla de las tres edades. La mujer más joven, más madura, más mayores, las prostitutas de la derecha, también más descompuestas. Se ha hablado mucho. Los artistas, los arreglos críticos, hablan mucho. En cuanto a aspectos técnicos, ahí está lo que va a desarrollarse en el cubismo, ¿no? La descomposición de formas. Como veis, todos son aspectos geométricos. La luz y el color no tiene función plástica. La luz es un ambiente completamente real. Los colores están en planos y no tiene función modelada. Bueno, pues complementáis esto un poco con el comentario que tenemos hecho en... ¿Sería propiedad de línea sobre blanco? Sí, el cubismo es línea. El cubismo es línea. Cubismo es línea. ¿La composición sería, la composición sería cerrada o sería...? Es una composición cerrada. Es una composición cerrada. Muy clásica. En cuanto a composición, Picasso no era un tío... En ese sentido no era muy innovador. La composición es muy clásica.
casi esta figura y esta figura como cierran. Y si ponemos en el tema que favorece el estudio de la anatomía del cuerpo humano, No. Porque no es No, porque a él no tiene preocupación en describir. O sea, sería una mujer si viéramos una mujer tal cual. El cuerpo humano en el cubismo se descompone. ¿Vale? ¿De acuerdo? Fijaros, ejemplos del cubismo analítico. Muchacha con mandolina. Eso también entra en selectividad, pero no. El portugués o violín y jarra, ambas de break. ¿Veis cómo prácticamente es que ya se descompone la imagen? Y es un poco lo que les llevó a Break y a Picasso a abandonar este cubismo porque les iba a llevar a la abstracción, ¿vale? Vuelve a lo que sería el cubismo analítico. Gris fue el que desarrolló este cubismo analítico, ¿vale? Picasso y Break tienen cosas de este, pero sobre todo el que más va a utilizarlo va a ser Juan Gris, pintor español, también aficado en París, ¿no? Fijaros, ¿no? El reloj. Aunque tiene formas claramente, todavía esto es una obra del inicio del cubismo sintético, pero el reloj, que es el que da nombre, pues lo resuelve con algo, sintetiza con una serie de líneas, de ahí el nombre, sintetiza, sintético, con una serie de líneas lo que quiere reflejar. En el cubismo sintético se introduce el color. La paleta de colores es mucho más alta. Ahí también violín y guitarra, ¿no? Y el collage. Esta obra de Picasso, Vive la France, ¿no? Introduce también collage, introduce color. También hay escultura cubista. Me confieso incapaz de comentar Mujer peinándose en un espejo de Julio González. Me ponen esto y yo sinceramente es que no sabría, fuera de hablar de la descomposición de las formas en aspectos geométricos. El profeta de Gargallo, esta también es una obra muy, muy conocida. Esto es escultura cubista. Las dos pueden entrar en selectividad, yo creo que no la van a poner. ¿Vale? Pero es descomponer las formas con agujeros, con huecos. ¿Sí? Sobre todo utilizan los escultores cubistas Picasso. Picasso también hizo cosas, ahora veremos una imagen cubista de Picasso. Utilizan sobre todo el bronce. El bronce va a ser una de la escayola, luego barnizada, pero sobre todo el bronce. Picasso, tras un periodo inicial muy realista, muy académico, Picasso es un gran dibujante, con formación clásica, ¿vale? En París va a desarrollar y en Barcelona va a desarrollar su etapa azul, sobre todo una etapa muy melancólica, muy triste, influido por la muerte de un amigo suyo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el amigo? Carlos Casagemas. La muerte de Carlos Casagemas en 1901 le va a llevar a una etapa muy melancólica, donde ese predominio del tema del color azul hace que se llama la etapa azul, el periodo azul de Picasso, ¿vale? Muy triste, muy melancólica. Aquí tenemos la mujer en la habitación azul, la sopa. Después va a conocer a su primera mujer, a Ferdinand
y entra un poco más en optimismo y va a retratar sobre todo el mundo del circo, ¿no? El llamado periodo de tapa rosa. La familia de Saltimbanquis o la Amazona. Tratar a Gertrude Stein, de la que hizo hasta 80 copias de este cuadro. Cada dos por tres cambiaba la perspectiva. No le acabó gustando mucho a Gertrude Stein este cuadro, aunque luego lo vendió por un pastón. Fijaros cómo, aunque todavía está en ese periodo realista, ya está empezando a ir descomponiendo. ¿Veis cómo la oreja grande, ese carácter volumétrico, esa influencia de Cézanne, ya estamos viendo en un cuadro, una obra aunque todavía puede ser figurativa? Ya pasaríamos al periodo de la Cinta de Aviñón, que ya hemos comentado. Pasaríamos por la etapa del cubismo analítico. Fijaros, muchacha con mandolina o Ambroise. Volar era un marchante de arte, ¿vale? Fijaros un poco cómo ya descompone tanto la figura, para luego pasar al cubismo sintético. Esto es naturaleza muerta con silla de rejilla. Es collage y óleo, está en el Museo Picasso de París. No creo, esto no. Fijaros esta obra, en la época del cubismo sintético. Algunos El pájaro en la jaula dorada, también lo han. De 1923. Los tres músicos, de 1911. A ver, Picasso hizo unas 30.000 obras. En 30.000 obras puso su firma. Es una artista que va a evolucionar del realismo, de ese periodo azul, el periodo rosa, a el cubismo, que va a ser su gran periodo, pero va a tocar todos los planos. En esta obra, que todavía tiene elementos cubistas, pero ya tiene algo de expresionista. Agitado, algo que no hemos visto. O sea, el movimiento prácticamente es algo que no hemos visto en ninguna obra de Picasso. Y la agitación, cierto pesimismo, se refleja en esta obra, Los tres bailarines, de 1925. Pasó por periodos surrealistas, en la playa. Y por fin, una de sus obras más conocidas, El Guernica. Es un óleo sobre lienzo de grandes dimensiones. La obra más grande que había pintado Picasso es la Señorita Aviñón. El resto de las obras son obras de pequeño formato. Este es un gran mural, óleo sobre lienzo, que se conserva en el Museo de Arte Sofía. A ver, esta obra os la pueden poner. Es una de las grandes obras del arte. ¿Vale? Vamos a intentar analizarla con ese esquema. Aspectos temáticos. Y esto hay que relacionado con el contexto histórico. ¿Vale? El contexto histórico sería... Picasso es nombrado director del Museo del Prado por el gobierno republicano. Ya durante la guerra. No, antes de la guerra, antes de 1916. Picasso no vivía en Madrid, vivía en París. Entonces no parece que sea una decisión muy acertada. Pero es también una forma por parte del gobierno republicano, del gobierno de España, de nombrar a uno de los artistas más innovadores, más vanguardistas, director de la pinacoteca más importante que tiene España. Es una manera también de interpretar ese deseo de vanguardia, ese deseo de demostrar lo modernos que somos. ¿Vale? Estalla la guerra
Y Picasso, ideológicamente, se posiciona al lado del bando gubernamental, del bando republicano. En 1937 se va a celebrar la Exposición Universal de París. Y el gobierno republicano encarga la construcción del pabellón español. Ya os he explicado lo que son las exposiciones universales, ¿no? Es un sitio donde los países expresan lo último en tecnología, en arte, en investigación. Pues el gobierno republicano encarga a José Luis Set, un arquitecto racionalista catalán. ¿Os acordáis cuando hablamos de CLIPAC? Un grupo de técnicos y arquitectos catalanes para el progreso de la arquitectura o progreso del arte? Pues José Luis Suárez va a ser el que va a diseñar el pabellón español. Y van a encargarle a distintos artistas una serie de obras. A Picasso le van a encargar un gran mural que hable sobre la guerra. En esas fechas, cuando le hacen el encargo, llega a París la noticia del bombardeo de Guernica, el 26 de abril de 1937. Las fotos, las crónicas que los corresponsales franceses mandan a Francia, a París, sobre el desastre de Guernica, hacen que Picasso rápidamente empieza a dibujar, a hacer dibujos preparatorios. Acabamos un segundo, no tenéis. Seguimos un segundo. Dibujos preparatorios, ¿vale? Dibujos preparatorios, algunos de ellos, ¿no? Hay hasta 40 y tantos dibujos preparatorios que empieza a dibujar. A partir de junio empieza a esbozar el gran mural. El tema, y por eso es una de las grandes obras icónicas de la historia de la pintura española, el tema es un alegato contra la guerra. ¿Vale? El tema es expresar, si queréis, en la línea de Goya, ¿os acordáis de Goya? En la línea de esas pinturas negras de los desastres de la guerra, pues pintar el gran drama de la. ¿Vale? Fijaros. Las grandes temas de la guerra. A ver, este cuadro, este póster, si no le tenías en tu casa colgado, en la España de los años 70, no te daban ni carnet de progres. Un joven y una chica, un chico eran progres, si tenían en su casa el carnet. La fotografía del Che Guevara y el Guernica de Picasso eran las obras representantes de lo que es el progres, ¿no? Ese carácter reivindicativo de los desastres de la guerra, del pacifismo y demás. Para que veáis un poco ese perfil. En todos los cuadros de guerra, de drama, ¿quién es el protagonista? Porque negaban que solo jugaban algo. No, en la línea de los desastres de la guerra de Goya. ¿Quiénes son los protagonistas de los cuadros de Goya? Hombres. En la misma línea que Goya, hombres anónimos. No están personalizados. Recordad los fusilamientos del 3 de mayo, la carrera de los mamelucos. No están personalizados. Aquí los protagonistas son las mujeres. A excepción de el cuerpo destrozado del miliciano que está aquí, son mujeres las que aparecen en el cuadro. Mujer y un niño muerto. Las verdaderas víctimas de la guerra. Las verdaderas víctimas del horror. La iconografía de este cuadro es confusa, compleja.
Los personajes de las mujeres están claras, están claros, pero el personaje del toro, el personaje del caballo o el personaje de un pájaro que está aquí atisbado, aquí no se ve bien. Perdón. Aquí hay un pajarito, como piano. Han sido interpretados de muy distintas maneras. El toro, representado como el pueblo español, el caballo como el fascismo. Otros artistas interpretan que no, que el caballo en la tauromaquia española es la víctima del toro, que es aquí. Picasso llega a decir, un toro es un toro. El caballo, perdón, el toro es un toro, el caballo es un caballo y el pájaro es un pájaro. Dejen de interpretar. O mejor aún, que cada uno interprete lo que quiera. ¿Te vas a quedar aquí y empezar a reserva? Vete a la, si no te importa, vete a la de... La que puede. Si a la de viene, música. A la de música. si viene alguien, dile que Vale. no. Vete a la de música. Y los de música que haya que se vengan aquí. ¿Vale? Ahora ahí hay... Y vosotros lo que queréis quedar, pues tenéis Aguarda. ¿Vale? Si viene alguien... Vale. Y tú, a los que haya de música de arte, mándalos aquí. Vale. Vale, no, enseguida se acabó a cabo enseguida. Vale. Entonces, la mujer, los símbolos, ¿vale? Picasso decía que él no pretendía que entendieran y comprendieran su obra, que no intentaran explicar, que cada uno encontrara la explicación que él considerara. En ese sentido es muy vanguardista. Por último, para no enrollar mucho, composición. La composición de esta imagen es muy clásica. Dentro de la historia de la tradición, fijaros. Hay un ejemplo, hay un esquema piramidal tradicional dentro de la composición que sería, la punta sería esta, llama. La escena del bombardeo, el bombardeo fue de noche, perdón, fue de día, aunque él aquí lo pone de noche. Pues, fijaros una composición con este piramidal tradicional, ¿vale? También como una especie de gran tríptico, también un sistema de representación muy tradicional en la pintura occidental. Esta sería una parte, esta sería otra parte y la parte del medio. ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué representan? Mujer con el hijo en brazos, mujer desnuda, mujer clamando, mujer como saliendo dentro de una ventana, el caballo pisoteando el cuerpo destrozado del único personaje femenino. Son los elementos descriptivos de esta obra. ¿Es cubista? Sí. Tiene elementos claramente cubistas. También es simbolista, perdón, es surrealista. Tiene esas connotaciones de la pesadilla y a la vez tiene algo de expresionista. La gestualidad, el drama propio de la obra. ¿Lo veis? La utilización monocromática, negro, blanco y gris, es consciente. Casi como un cartel, casi como una fotografía de las que ha visto él en la prensa. No las ha visto en color. También acentúa ese monocromo, acentúa el sentimiento casi claustrofóbico. Está todo como muy encerrado, aunque hay algún tipo de perspectiva, está todo como muy encerrado, está como muy apretado. Fuera la obra. ¿Vale? Y con esto acabaríamos el cubismo y Picasso. ¿Vale? La otra gran obra por la que es mundialmente conocido es La Paloma. Como bien digo, en los
al finalizar los apuntes. Picasso firmó 13.500 pinturas, 14.000 dibujos y bocetos, 2.500 grabados, 100 obras de cerámica y 700 esculturas. Autor prolífico que va a evolucionar en distintas épocas. ¿Vale? Bueno, con esto, como digo, veríamos el cubismo y Picasso, que sería el tema 16. Ya lo siguiente que vamos a hacer es hablar muy rápidamente de algunas obras, de algunos estilos, expresionismo, arte abstracto, muy rápidamente para que tengáis una visión y en vuestro caso para que veáis que el año que viene, pues ya, por lo menos que os suene. ¿De acuerdo? Esperad, cierro esto.